compartir con ustedes pantalla. A ver. Ahí está. Perfecto. Creo que la ven. Avísenme, por favor, si ya pueden ver la pantalla. Sí, bro, se ve perfecto. Ok, gracias, Juan. Ok, gracias, Winter. Juan y Winter. Ok. Bien, vamos entonces a complementar esta parte de ecuaciones trigonométricas, la clase de ayer, conjuntamente con la clase de hoy. Bien, las ecuaciones trigonométricas son las ecuaciones en que aparecen funciones trigonométricas, pues ellas se satisfacen para ciertos valores de x, en este caso x, alfa, beta, gamma, es decir, los cuales denominan soluciones o raíces de la ecuación. Se trata de calcular el argumento de la función, es decir, el ángulo que representa esa función trigonométrica, por supuesto, y que transforme la ecuación en una identidad trigonométrica. ¿Okay? Esa es una de las definiciones o lo que significa ecuaciones trigonométricas como tal. Las soluciones generales, ¿okay? Se pueden ir obteniendo, en las soluciones generales se obtienen añadiendo a la solución fundamental el periodo propio de la función multiplicado por k. Es decir, si usted tiene una solución de la ecuación trigonométrica, cuando usted quiera generalizar esa solución, entonces usted debe sumar 2pi, que sería la función del coseno y del seno, o pi, que sería la función de la tangente, el periodo de la tangente, perdón, los periodos, multiplicados por k. A la solución le suma 2kpi si es seno o es coseno, o kpi si es tangente en este caso. ¿Okay? Eso también va a depender del argumento de la función. Si el argumento es el doble del ángulo, si el argumento es el ángulo, la mitad de un ángulo, entonces ahí cambia un poco esa parte de la solución general. Pero siempre se le agrega el periodo, ¿ok? Conjuntamente con el K, que ese K pertenece a los enteros, para indicar la cantidad de revoluciones que pueda dar esa función. Bueno, que da en realidad esa función, que son infinitas revoluciones. Se estudiarán las funciones conocidas como ecuaciones elementales o cualquier ecuación que se pueda reducir a ella. Es decir, que la idea fundamental es que usted reduzca estas ecuaciones trigonométricas a una sola ecuación, que son las ecuaciones fundamentales. Por ejemplo, el seno de un ángulo igual a un medio, el coseno de un ángulo igual a raíz de 3 sobre 2. Estas ecuaciones fundamentales que usted ya conoce y que, por supuesto, sabe cuál es el argumento de esa función, cuál es el ángulo, es decir, esa solución sencilla. Para la resolución de la función, igual a A, es conveniente seguir los siguientes pasos, las siguientes fases, ¿no? Se resuelve la función y así se calcula el ángulo, ¿ok? Este ángulo que pertenece al primer cuadrante, recuerde que siempre se va a denominar como ángulo de referencia. Entonces, claro, uno conoce, por ejemplo, el ángulo de 30, los ángulos notables, el de 30, el de 60 y el de 45. Y, por supuesto, los cuadrantales, 0, 90, 180 y 270 y 360. O lo que bien podemos decir todo en radianes como pi tercio, pi sexto, pi cuarto, 0 pi, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi. ¿Bien? Teniendo en cuenta el signo de el ángulo, es decir, de alfa, ¿okay?
el signo de la función trigonométrica, podemos determinar en qué cuadrante es correspondiente. Y para este caso, ok, si usted habla del seno, usted sabe que el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo, y que es negativo en el tercero y el cuarto. Entonces, dependiendo de la igualdad, es decir, del valor de A, ¿okay? Como lo denominamos aquí, la resolución de f de x igual a ese valor de A si es positivo o negativo, y por supuesto la función trigonométrica seno, coseno, tangente, usted verifica en qué cuadrante se encuentra la solución. Y bueno, nada, se determina la solución fundamental combinando estos dos pasos anteriores. Aquí le voy a presentar el círculo trigonométrico ya expresado en soluciones con respecto a 30, 45, 60, los cuadrantales y los ángulos notables. Si usted visualiza bien la amplitud de 30 grados, dice esto, el punto de esa amplitud en ese círculo trigonométrico está denotado por raíz de 3 sobre 2, un medio. Les recuerdo que en el par ordenado, la segunda componente representa al seno y la primera componente representa al coseno. ¿Se acuerda que el círculo trigonométrico que trabajamos en la primera clase de trigonometría? Donde decíamos que en ese par ordenado XY, que la X estaba representando al coseno del ángulo y que la Y representaba al seno del ángulo. Entonces, si usted habla del seno de 30, usted sabe que es un medio. El seno de 45, raíz de 2 sobre 2, y el seno de 60, raíz de 3 sobre 2, porque son las segundas componentes de esos pares ordenados. Lo mismo aparece para el segundo cuadrante, para el tercero y para el cuarto cuadrante. Es decir, que este círculo trigonométrico a usted le va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Para representar, por ejemplo, la amplitud de 7 pi cuartos, que sería 315 grados. Y eso es equivalente en ángulo de referencia a el ángulo de 45 grados. Entonces, si usted habla de 7 pi cuarto, está hablando en ángulo de referencia como un ángulo de 45. ¿Ok? Que es pi cuarto. Y bueno, por supuesto, en cada uno de esos cuadrantes del círculo trigonométrico aparecen esos puntos, esos pares ordenados. Bien. Entonces, vamos a empezar con la más sencilla, la del seno de x igual a un medio. Recordando clase pasada del día de ayer, y para los que no pudieron asistir, entonces pendiente con lo que les voy a indicar. Por ejemplo, una de las cosas importantes es verificar el intervalo que se tiene en el conjunto solución. Cuando digo el intervalo, por ejemplo, puede ser intervalo abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado. Para este caso estamos trabajando el intervalo cerrado, de 0 a 2pi. Es decir, yo voy a encontrar aquellos ángulos, que son en este caso el valor de la x, donde cuyo seno sea igual a un medio en todo mi círculo trigonométrico, es decir, en una sola revolución, porque va de 0 a 2pi. Lo primero que tengo que verificar es qué ángulo me da como resultado un medio, como ángulo de referencia, ¿ok? Yo sé que mi ángulo de referencia es equivalente a 30 grados, o lo que denominamos pi sexto. Entonces, mi ángulo de referencia es pi sexto. Esto implicaría que el seno de pi sexto es igual a un medio. Pero también debo verificar en qué cuadrantes el seno es positivo. Como el seno es mayor que cero, el resultado de esa expresión es mayor que cero, esto implica que se encuentra en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Entonces debo buscar dos soluciones, una para el primero y otra para el segundo. Bueno, esto pasa mayormente en seno y coseno, porque en tangente puedes buscar una sola solución, ya que la tangente está en cuadrantes que son simétricos respecto al origen. ¿Ok? Entonces, como por ejemplo el primero y el tercero, o el segundo y el cuarto. Bien. ¿Qué voy a hacer a continuación? Bueno, nada.
Yo sé que en el primer cuadrante mi primer resultado es pi sexto, porque el seno de pi sexto es igual a un medio, que sería el seno de 30 grados, ¿no? Y que en el segundo cuadrante, ¿cómo obtengo yo el valor del segundo cuadrante? Bueno, resto pi, que es 180 grados, le resto pi sexto, que es el ángulo de referencia del primer cuadrante, a pi, que es la semicircunferencia, ¿verdad? El semicírculo, la amplitud de 180 grados, le resto pi sexto, el resultado que obtengo es 5 pi sexto. Esto implica entonces que 5 pi sexto y pi sexto son las únicas soluciones de esa ecuación en el intervalo 0,2 pi. Si quiero generalizar esas soluciones, como bien lo mencioné al principio de la clase en una de las láminas, entonces lo que tengo que hacer es escribir la solución principal, que es pi sexto, y sumarle 2pi multiplicado por k, o en este caso 2kpi. 2pi es el periodo del seno, y si le coloco el valor de k, con k perteneciente a los enteros, entonces estoy indicando que cada vez que yo dé una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, es el valor que le estoy sustituyendo acá. ¿Okay? Si le sustituyo 1, entonces es una vuelta. Si le sustituyo 2, son 2 vueltas. Y así sucesivamente. Si le sustituyo los valores negativos, entonces estaría dando vueltas en el mismo sentido de las agujas del reloj. ¿Ok? Y si le sustituyo el valor de 0 acá, bueno, me devuelve el valor inicial, que sería pi sexto. Lo mismo va a ocurrir con 5 pi sexto. Le sumo el periodo multiplicado por k, que es 2kpi. ¿Okay? Me voy a volver un momento a la lámina anterior, donde aparece ese círculo trigonométrico, ¿verdad? Profe, Dígame. hay alumnos que están esperando para que los acepte. Ah, ok, déjame No podía entrar. verificar. Tengo uno solo nada más. Ah, aquí acaba de llegar otro. Ok. Gracias, hijo. A la orden. Ok, entonces, como dijimos, por ejemplo, el seno de pi sexto es un medio. Aquí está, en el círculo trigonométrico. Como mi amplitud es un medio, es 30 grados, ¿verdad? Pi sexto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que hago es, si doy una vuelta en el mismo en sentido contrario de las agujas del reloj, estoy generando un círculo completo de 2pi y vuelvo a caer en la misma amplitud de 30 grados. Partiendo de esa amplitud, giro completo y vuelvo a caer en la misma amplitud. ¿Ok? Esto indicaría que estaría trabajando, por ejemplo, con el ángulo de 390. ¿Por qué 390? Bueno, 360 más 30. En esta amplitud de 30 caes en 390 cuando das una vuelta completa. Cuando das 2 vueltas, entonces a 390 le sumas 360. Estaríamos hablando de 750, si no me equivoco. 360 y 390, 750. Entonces esta amplitud con 2 vueltas llegas a 750 y así sucesivamente le vas sumando 360, 360 cada vez, ¿no? Entonces, claro, por eso K lo vas sustituyendo por los números enteros y lo multiplicas por 2pi para hablar de una revolución, 2 revoluciones, 3 revoluciones. Si vas en sentido contrario, es decir, cuando le multiplicas menos 1 a K, a 2pi, perdón, le sustituyes por menos 1K y lo multiplicas por 2pi, entonces estás dando una vuelta en sentido de las agujas del reloj, pero caes en la misma amplitud de 30 grados. ¿Okay? Y entonces 360 o 2pi, ¿okay? Menos 30, estarías hablando de menos 300 grados, porque menos 300 queda en el primer cuadrante. Menos 300 grados, ¿ok? Ese sería menos 5 pi sexto, porque vas en sentido de las agujas del reloj. Entonces, cuando das una vuelta en sentido de las agujas del reloj, los ángulos, por supuesto,
se denotan en sentido negativo, ¿ok? Con valor negativo. Entonces, lo mismo ocurría con 5 pi sexto. Tienes esa amplitud de 5 pi sexto, ¿verdad? Desde el primer cuadrante hasta 5 pi sexto, que es 150 grados. Si le sumas 360, que es 2 pi, vuelves a caer en el mismo punto. Pero, por supuesto, a 360 le estás agregando, perdón, a 150 le estás agregando 360, que ese ya sería 510. Y vuelves otra vez 360 y serían 870 y así sucesivamente. Y si vas en sentido de las agujas del reloj, a 5 pi sexto le resto 360. Entonces quedaría en 7 pi sexto negativo. Y así sucesivamente. Entonces, claro, este círculo trigonométrico los va a ayudar mucho a que tengan una noción rápida de ir, de encontrar los valores que se encuentran, valga la redundancia, en el tercer cuadrante y cuyos ángulos de referencia están en el primero. En el cuarto cuadrante y cuyos ángulos de referencia están en el primero. ¿Ok? Bien. Pasando a otro ejercicio, por ejemplo, estoy hablando del coseno de x igual a menos raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál es su ángulo de referencia allí? Pregunto. El ángulo de referencia para raíz de 2 sobre 2 sería 45. Pero como está en negativo, tendríamos que tomar... No, está bien. Tu ángulo de referencia es 45. Es pi cuarto. No, su ángulo de referencia es pi cuarto. O 45 grados, ¿ok? Ahora usted dice, bueno, como ya sé que mi ángulo de referencia es 45, ahora debo verificar en qué cuadrantes el coseno es negativo. En el segundo y el tercero. El coseno es negativo en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Ahora es donde usted dice, bueno, como es negativo en el segundo y en el tercero, ¿verdad? Aquí está. Ahora sí puedo encontrar las soluciones. Esto implicaría que para quedar en el segundo, a pi debo restarle pi cuarto, que es mi ángulo de referencia. Y para quedar en el tercero, a pi, ¿ok? Que es la mitad de la amplitud, debo sumarle pi cuarto. Eso es lo que tienen que hacer. Y por supuesto, aparecen estas soluciones acá. Esas soluciones que usted ve allí. Entonces, segundo cuadrante, primera solución, tienes pi menos pi cuarto, cuyo resultado es 3 pi cuarto. Esa sería la solución en el intervalo 0,2 pi, ¿ok? Y mi segunda solución sería pi más pi cuarto, que es 5 pi cuarto. Como bien lo dijo una de las compañeras por ahí, dijo, bueno, en el tercer cuadrante estaríamos hablando de 225 grados. 225 grados en radianes es 5 pi cuarto. Entonces debe tener cuidado en la prueba cuando le pregunten si el resultado usted lo debe colocar en radianes o el resultado usted lo debe colocar en grados sexagesimales. ¿Ok? El sistema circular o el sistema sexagesimal. Y en el segundo cuadrante, bueno, sería 135 grados. Esas son las dos únicas soluciones en el intervalo 0,2 pi. Si a usted le pide generalizar, es decir, dar una solución general, cuando habla de solución general son todas las raíces, todas, absolutamente todas las raíces de esa ecuación trigonométrica, entonces usted dice, bueno, 3 pi cuarto más 2k pi, 2 pi por ser el periodo del coseno, y k para indicar la cantidad de revoluciones que va a ir dando para generar todas las soluciones.
las revoluciones tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario, es decir, positivos y negativos. ¿Ok? Y lo mismo ocurre en la segunda solución para 5 pi cuarto. Aquí lo tiene, 5 pi cuarto más 2k pi es la solución general. Bien. Voy con un tercer ejemplo. Aquí tengo 2 seno de 2x menos raíz de 3. Aquí usted pudiera desarrollar el seno del doble de un ángulo. ¿Ok? Si es así, a usted le quedaría 2 veces seno por coseno. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurriría si tiene 2 veces seno por coseno y un raíz de 3 restando? Y no tiene cuadrados, porque si usted tuviera seno cuadrado, usted puede sustituir, por ejemplo, el seno cuadrado por la primera identidad trigonométrica o el coseno cuadrado por la primera identidad trigonométrica también, uno de los despejes. Bien, pero como en este caso a usted solamente les dan seno del doble de un ángulo y el desarrollo de ello es seno y coseno elevado a la 1, no hay otra forma de digamos, desarrollarla, que haría muy complicado la solución. Entonces, aquí lo recomendable, cuando tenga esta estructura y usted sabe que aparezca por ahí un raíz de 3 y un 2, que eso ya sería, en cierto modo, raíz de 3 sobre 2, si despeja la función seno del ángulo doble. Pregunto, ¿qué ángulo de referencia del seno le da la raíz de 3 sobre 2? 60. El de 60. Perfecto. Entonces, pero ojo, yo no puedo colocar 60 allí, porque si coloco 60 en el valor X, multiplicado por 2 es 120. ¿Ok? Entonces, para que me dé mi ángulo de referencia, como usted bien lo dice, que es pi tercio, 60 grados, verifico lo mismo que verificamos en el anterior, en donde el seno es positivo, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué va a desarrollar usted o cómo lo va a desarrollar a diferencia del anterior, del ejercicio anterior? Usted agarra el argumento es 2x, y lo iguala a el ángulo de referencia. Vea lo que se realizó acá. Debe tener mucho cuidado en el momento que se trabaja con esta estructura. Cuando ya usted tenga la igualdad de ese seno de 2x igual a raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces usted agarra el argumento que es 2x, en este caso lo llamo x sub 1, igual al ángulo de referencia y despejo ese ángulo, esa variable que sería x sub 1. Cuando usted la despeja, el resultado es pi sexto. Esto implica entonces que el valor de x que usted debe colocar aquí es pi sexto, que en realidad es 30 grados. Y 30 multiplicado por 2, o pi sexto multiplicado por 2, le va a dar ese valor de pi tercio, cuyo seno de pi tercio es raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Para generalizar, entonces usted agarra el valor obtenido, que es pi sexto, y lo multiplica por pi sexto más 2k pi, es decir, por el mismo valor obtenido sumado con lo que se denomina 2pi, que es el periodo, multiplicado por k para las revoluciones, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia de todo lo anterior? Bueno, vea la diferencia. Pi sexto multiplica a la solución general. ¿Ok? Y esto le va a dar a usted todos los valores que necesita en pi sexto, en 2x, perdón. ¿Ok? O en el valor de la x. Para el segundo cuadrante es el mismo procedimiento, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es el ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante? Bueno, usted a pi le resta pi tercio, que es el ángulo de referencia, así como lo hicimos en el anterior. Pi menos pi tercio, eso le da 2 pi tercio. Y este 2 pi tercio, ¿verdad? Cuando
cuando lo multiplica, mejor dicho, cuando lo divide entre 2, despejando el x sub 2, aquí lo tiene, ¿verdad? Cuando lo despeja, pasa a dividir el 2, se cancelan los 2 y te queda pi tercio. Entonces, su segunda solución es pi tercio. Su primera solución era pi sexto y su segunda solución es pi tercio. ¿Okay? Que cuando usted sustituye pi tercio en el valor de la x, multiplicado por 2, le da este valor que usted ve acá, 2 pi tercio. Entonces, bueno, 2 pi tercio es su segunda solución. Perdón, pi tercio es su segunda solución, que multiplicado por 2 te devuelve 2 pi tercio, que es equivalente al ángulo en el segundo cuadrante, y te da raíz de 3 sobre 2. Solución general. Bueno, usted agarra pi tercio, lo multiplica por, valga la redundancia, pi tercio más 2k pi. Pi tercio más 2k pi, que es la solución general multiplicada por ese pi tercio. ¿Por qué se multiplica 2 veces pi tercio? Bueno, aquí lo tiene, por el ángulo doble. ¿Ok? Por eso. ¿Comprendido esta parte, chicos, chicas? Sí, profe. Ok. Voy entonces ahora con un ángulo de mitad. Es decir, por ejemplo, la secante de x medio igual a 2. Secante de x medios igual a 2. Ya usted sabe que la secante es la razón trigonométrica inversa del coseno. Entonces, si usted aplica la razón trigonométrica inversa del coseno, le da la secante. Es decir, que usted puede escribir entonces que secante de x medio igual 2. Esto implica el coseno de x medio igual a 1 medio. Invierte el valor de 2. 2 sobre 1 y escribe 1 sobre 2. Y bueno, ojo, el argumento no se invierte, porque el argumento se mantiene. Estamos hablando de la razón trigonométrica inversa de la secante, que es el coseno. Entonces, si usted escribe 1 sobre coseno de x medio igual a 2, cuando despeja el coseno de x medio, le da 1 medio como tal. Ahora, si estamos trabajando en el intervalo 0,2 pi, mantenemos esa estructura. ¿Ok? Es decir, yo voy a buscar los valores de x que divididos entre 2 me den el coseno de ese argumento igual a 1 medio. ¿Cuál sería mi ángulo de referencia? La mitad de pi tercio. Sería... Ajá, pero ¿cuál sería el ángulo de referencia del coseno igual a 1 medio? 60 y 300. Tercio. Ok. Ahí, por ahí ya dijeron dos soluciones, ¿no? 60 y 300. Pero ojo, 60 para el ángulo de referencia en el primer cuadrante, así como se los mencioné al principio en la parte teórica. Y por supuesto que el coseno es positivo, como bien lo dijo el compañero, por eso dijo el valor de 300. Es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Pero si yo coloco el valor de 300 dividido entre 2, me va a dar 150 y me queda resultado en el segundo cuadrante. Así que deben tener cuidado. Y si coloco pi tercios, que es 60, y lo divido entre 2, me da el coseno de 30. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Mi ángulo de referencia no es mi solución para este tipo de estructura. Ojo, es una referencia. Entonces, ¿qué hago para buscar la solución fundamental? Es decir, la solución entre 0 y 2pi y la solución general. Lo que hago es dividir ese argumento x medio y lo igualo a mi ángulo de referencia. Mi ángulo de referencia en el primer cuadrante, claro está, porque el coseno es positivo en el primer cuadrante. Entonces, x medio es igual a pi tercios. Despejando x, me queda que es igual a 2 pi tercios.
Y ese resultado lo voy a multiplicar, así como lo hice en el anterior, lo multiplico por 2π³ más 2kπ. ¿Ok? Resulta que cuando estamos hablando del ángulo medio y del ángulo doble, se trabaja esta estructura para la generalización. ¿Okay? Pero la solución solamente sería 2π³. Si estoy hablando de una solución entre 0 y 2π. Tengan cuidado con ello. En mi segunda solución hago el mismo procedimiento y es lo que indicaba el caballero. 2π menos π³ es 5π³, que es equivalente a 300. ¿Okay? Pero ello lo debo multiplicar por 2, ya que el 2 que está dividiendo a la segunda solución pasa a multiplicar. Entonces mi solución 2 sería 10π³. Esa es la solución. Ojo. Esa es la otra solución para el intervalo 0,2π. Y si usted busca la solución general, es decir, todas las raíces, 10π³ lo debe multiplicar por, valga la redundancia, 10π³ más 2kπ. Porque 10π³ más 2kπ te van a dar todas las raíces del polinomio y cuando lo multiplique por 10π³ estarías hablando de la mitad del ángulo. ¿Ok? Porque cuando lo divides entre 2 te va a dar el ángulo necesario para que el resultado sea un medio. Entonces, cuando usted tenga la mitad de un ángulo, recuerde encontrar la solución, ¿ok? Igualando a el ángulo de referencia, ese argumento igualándole al ángulo de referencia para obtener el resultado. Y si quiere generalizarlo, lo multiplica por esa misma solución sumado con 2kπ. ¿Ok? Ajá, cosa importante. Siempre que usted vea el argumento, ese argumento usted lo va a igualar al ángulo de referencia, independientemente como tengas el argumento. Si es x tercios, si es x cuarto, si es 5x, si es 4x, usted lo iguala al argumento para encontrar el verdadero valor. Porque ¿qué hace? Que cuando despeja la variable x dentro de ese argumento de la función, igualado al ángulo de referencia, vas a obtener el verdadero ángulo que necesitas sustituir y que multiplicado o dividido por esos números que acompañan al argumento, a la incógnita, te dé el valor para obtener la igualdad de esa función trigonométrica. ¿Okay? Parece un trabalengua, pero no lo es. Creo que lo comprendieron. ¿Ok? Tengo una duda. Ajá, dímela. Es en la parte de por lo menos conseguir en qué zonas donde tenemos que decir, mira, este es 2, aquí hay que hacerlo con 2π y aquí con un pi. Por ejemplo, en este caso, decimos que en la zona 1 y en la zona 4 vamos a trabajar, pero ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo usted sabe que determina el primer cuadrante y el cuarto cuadrante? Recuerda que el resultado que te da la ecuación trigonométrica es positiva. Okay. Y como el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, esos son los que vas a trabajar. Aquí te lo estoy colocando. Coseno de x medio mayor que 0. Como es mayor que 0, es decir, es positivo, el coseno es solamente positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, por eso debo hacer esa referencia. Si denotas aquí el cuarto cuadrante, ¿ok? Ves que es 2π menos π³. ¿Por qué 2π? Porque para que te genere un ángulo en el cuarto cuadrante, debes restar la vuelta completa, es decir, 360 grados menos ese ángulo de referencia para obtener la amplitud que te da el ángulo desde el primero hasta el cuarto cuadrante. Entonces, si por ejemplo el ángulo de referencia nos saliera como negativo, tendríamos que buscar sus negativos en los diferentes cuadrantes. Ajá. Si por ejemplo a usted le dice que el intervalo está entre, por ejemplo, ¿qué digo yo? Menos pi y 0, ¿sí? Menos pi. Entonces usted
ahí está hablando de que debe ir en el mismo sentido de las agujas del reloj. Y estarías hablando de ángulos negativos como tal. ¿Ok? Ok. Ok. Continúo acá entonces. Por ejemplo, a usted le dan la siguiente expresión. 8 seno cuadrado de x más 6 seno de x menos 5 igual 0. ¿Qué debe realizar usted? Bueno, para este caso, el método de Jasper puede ser utilizado, pero para que usted tenga una mejor visualización, entonces usted puede hacer un cambio de variable si quiere, o si no, de una vez directo puede hacer la resolvente porque es una ecuación cuadrática, Ruffini también si lo quiere utilizar, o el método de Jasper, el que usted quiera. Entonces, si hace un cambio de variable, a usted le quedaría 8y cuadrado más 6y menos 5 igual a 0. Entonces aquí se puede visualizar rápidamente que es una ecuación cuadrática, ¿no? Si usted utiliza la resolvente, cualquiera de los otros métodos, la factorización de esa ecuación cuadrática es la siguiente. Y menos 1/2 y y más 5/4. Y aquí usted debe tener en cuenta lo siguiente. Que y vale seno de x, entonces usted puede escribir seno de x menos 1/2 y seno de x más 5/4. Bien. Luego, si está trabajando en el intervalo 0,2pi, resulta que a usted cada uno de ellos lo debe igualar a 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos factores de binomios. Entonces, cada binomio debe ser igual a 0. O uno es 0 o el otro binomio es 0. ¿Okay? Como no sabe cuál de los dos es 0, usted debe igualar cada uno de ellos a 0. Ese por el producto de dos factores igual a 0. Y al despejar el valor del seno de x, o en este caso el valor de la y, la primera solución del primer binomio, y menos 1/2, le quedaría seno de x igual a 1/2. Y usted sabe que eso existe, ¿ok? Que ya lo vimos en el primer ejercicio de estas láminas, de esta presentación. Y en el segundo le queda que el seno de x es igual a menos 5/4, pero resulta que menos 5/4 es un número menor que menos 1. Y usted sabe que el seno, su rango, está comprendido entre menos 1 y 1. Entonces, yo puedo indicar que para esta expresión, es decir, para el segundo factor, que es y más 5/4, no hay una solución, no hay una solución, no existe esa solución, porque el resultado es menos 5/4, que es menor que menos 1. ¿Ok? Entonces, debe tener cuidado en el momento que usted exprese cada solución. Aquí entonces usted, por supuesto, en la de menos 5/4 no dice, bueno, el seno es negativo en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, nada de eso, porque esta solución no existe. Ahora, si fuese menos 1/4, ahí sí. Ahí sí usted puede decir que va a trabajar las soluciones en el tercero y cuarto cuadrante. Pero bueno, las únicas soluciones que quedan en el primer y segundo cuadrante sería la de 1/2 y ya lo vimos al principio de la clase. ¿Ok? Así que tenga cuidado en el momento y lea muy bien el momento de la prueba. Otro ejercicio para ir complementando acá es el siguiente. Por ejemplo, usted tiene 2 seno cuadrado de x más 3 coseno de x igual 0. Entonces, a esa expresión usted debe trabajar en función de una sola variable. Y lo más cómodo en este caso es cambiar el seno cuadrado porque usted ya conoce las identidades trigonométricas y el despeje de cada identidad trigonométrica. O, por ejemplo, la primera, que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, sustituye seno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado de x. Y ordenando toda la expresión, a usted le queda 2 coseno cuadrado de x menos 3 coseno de x menos 2 igual 0. ¿Okay? Ordenando y multiplicando toda la expresión por menos 1 para obtener la variable elevada al cuadrado como positiva. ¿Ok? Ahora, se aplica el mismo procedimiento que aplicamos en el ejercicio anterior. Es decir, el coseno usted le hace un cambio de variable por y para que visualice mejor la ecuación cuadrática.
Y en esa ecuación cuadrática, cuando usted aplica la resolvente, tiene dos resultados. Y sub 1 igual a 2 y y sub 2 igual a menos 1/2. Pregunto, ¿cuál de estas dos soluciones es factible y por qué la que no es factible no se puede? Sería la de menos 1/2 porque el coseno no puede ser mayor a 1. Exacto. El rango de la función coseno está evaluado entre menos 1 y 1. Entonces, y1 no puede ser porque es igual a 2. Exactamente, así como lo dijo Adrián y como lo dijo Gabriela. El 2 no puede ser porque es mayor que 1. Así que la única solución que se puede tomar aquí en cuenta es menos 1/2. Entonces estaríamos hablando del coseno de x igual a menos 1/2. Y entonces ahí usted trabaja en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Y consigue la solución de cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Aquí está, coseno igual a menos 1/2. Su ángulo de referencia sería pi tercios. Estaríamos hablando del segundo y tercer cuadrante. Para conseguir el ángulo en el segundo cuadrante, a pi le resto ese ángulo de referencia. Y para conseguir el ángulo en el tercer cuadrante, a pi le sumo pi tercio. A pi le resto y al pi le sumo para conseguirlo en el segundo y en el tercer cuadrante respectivamente. 2pi sobre 3 es la primera solución y 4pi tercios es la segunda solución. A cada una de ellas, si quiero buscar la solución general, entonces le sumo 2kpi. ¿Ok? Bueno, chicos, y con esto, con este último ejercicio que les estoy colocando acá, vamos a finalizar la clase del día de hoy. Es corta porque, bueno, este tema es bastante sencillo. Lo único que tienen que trabajar son algunas referencias de las identidades trigonométricas, pero más que todo con los argumentos de la función, saber la ubicación, en qué cuadrante se encuentra, si es positivo o negativo, para qué cuadrante voy a tener seno, coseno, tangente, y qué ángulo de referencia es el que me indica para poder obtener los ángulos en cada uno de esos cuadrantes. ¿Okay? Profe. Ajá. Por ahí va a Yo tengo alguien. una pregunta. ¿Por qué porque en el primero se le resta y en el segundo se le suma? Lo que pasa es que no escuché bien esa parte. Cuando tú si tú quieres buscar un ángulo en el segundo cuadrante, o mejor dicho, cuando tú estabas con un ángulo en el segundo cuadrante, ¿qué hacías tú para buscar el ángulo de referencia? Le restaba 180. Exacto. A 180 le restabas ese ángulo para obtener el ángulo de referencia. Ok. ¿Sí? Ahora, Ajá. a 180 le restas tu ángulo de referencia y vas a obtener ese ángulo que quieres obtener de ese cuadrante. ¿Por qué? Por ejemplo, a 180, si tú le restas un ángulo agudo entre 0 y 90, vas a obtener un ángulo que se encuentre en el segundo cuadrante. Okay. Por eso es que a pi le resta 180 para obtener un ángulo del segundo cuadrante. Y si a pi tú le sumas 180, si a pi tú le sumas ese ángulo de referencia, sería 180, un ángulo mayor a 180, vas a obtener, y por supuesto, ese ángulo de referencia está entre 0 y 90, no va a pasar los 270, entonces vas a obtener el ángulo en el tercer cuadrante. Ok. Para obtener el ángulo en el cuarto cuadrante, entonces a 2pi, que es la circunferencia completa, ¿ok? El círculo o la amplitud de 360 grados, que es 2pi, le restas tu ángulo de referencia y vas a obtener el ángulo en el cuarto cuadrante. Ok, bueno. ¿Okay? Gracias, profe. Okay. Tranquilo, hijo. Entonces, bueno, aquí usted tiene la siguiente ecuación, coseno de x más 1 multiplicado por 2 seno de x menos 1. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, que cada uno de esos factores usted lo debe igualar a 0. Coseno de x más 1 lo iguala a 0 y despejas coseno
cuyo resultado es coseno de x igual a menos 1. Entre 0 y 2pi, ¿cuál es el único valor cuadrantal donde el coseno es igual a menos 1? En el ángulo de pi. ¿Ok? Y en el segundo factor, cuyo resultado lo iguala a 0, y despejo el seno de x, el resultado me da 1/2. Ya el segundo usted lo conoce. Así que las soluciones finales entre 0 y 2pi, ¿verdad?, cuyo ángulo de referencia es pi sexto para el seno de igual a 1/2, seno de x igual a 1/2. Ya la primera solución usted la tenía, que era el coseno de x igual a menos 1 con x sub 1 igual a pi. La segunda solución sería pi sexto. Y la tercera solución es pi menos pi sexto, que es 5 pi sexto. ¿Ok? Para el segundo cuadrante. Entonces, tienes 3 soluciones para esta ecuación trigonométrica. 3 soluciones nada más en el intervalo 0, 2pi. Pero si generalizo cada una de esas soluciones, es decir, que quiero encontrar todas las soluciones, para la segunda tengo pi sexto más 2k pi. Para la tercera solución tengo 5 pi sexto más 2k pi. Pregunto, para la primera solución, ¿cuál sería la solución generalizada? Ajá. Espero por eso. Para la primera solución, ¿cuál sería la solución generalizada? Porque siempre debo caer en el mismo valor de amplitud pi. Sería x es igual a pi más 2k pi y k perteneciente Exactamente. a z. Perfecto. Tiene que ser 2k pi. ¿Sí? No puedo colocarle k pi solo, porque entonces también estaría generando el seno cuando es igual a 1 si le coloco k pi nada más. Tiene que ser una vuelta completa. ¿Ok? Entonces, para que dé siempre la vuelta completa y me caiga en el mismo punto de referencia pi o en la misma amplitud, entonces a 180 que es pi, le voy a sumar 360 para que dé una vuelta completa y la amplitud sea la misma. O sea, tenga la misma amplitud más 180. 360 más 180, 540. Y 540 más 360, 900. Y así sucesivamente. Entonces, para esta primera solución generalizada sería pi más 2k pi, como lo dice la compañera. ¿Ok? Bueno, chicos, con este último ejemplo, finiquitamos la clase del día de hoy. ¿Ok? Vean que es corta con respecto a todas las anteriores, porque ya ustedes tienen una idea fundamental de todo, ¿no? De las identidades trigonométricas y por supuesto de los argumentos de cada función. Ya ustedes conocen los ángulos notables, lo único que siempre tienen que hacer referencia a ese 2k pi o 2pi o k pi, dependiendo de la función trigonométrica. Entonces queda para que ustedes resuelvan los ejercicios de la guía. La semana que viene que nos tocaría, digamos, práctica, no nos vamos a conectar, sino tan sencillo que vamos a resolver la práctica por medio de las dudas que usted tenga por Telegram, es decir, asesoría. Entonces, si usted tiene una duda del ejercicio, usted lo escribe en el grupo y ahí contestamos. No solamente yo, sino cualquier otro compañero. Y ahí puede practicar de esos ejercicios. Usted puede tomarle foto a su cuaderno del ejercicio que está realizando, si se trancó en algún sitio, y alguno de nosotros, cualquiera, puede comentar el resultado de ese ejercicio o dónde fue el error que pudo haber tenido en el desarrollo. ¿Ok? Así que bueno, espero que esta clase le haya terminado de aclarar las dudas que tenían por allí. Profe, ¿puede pasar la presentación por el chat de Telegram?
Yo la voy a colocar en módulo 7. ¿Ok? Mejor Ahorita aún. mismo. ¿Ah? Ok, eso es mejor. Ok. Y ahorita coloco esta presentación en módulo 7, ¿ok? Para que usted tenga esa presentación allí en la plataforma.